Sí, lo primero es informar los 3 puntos principales que tiene la papeleta. El primer punto es el aumento a 308.000 personas que son jubilados, pensionistas a la vejez, invalidez, que ganan menos de un salario mínimo nacional, o sea, todos los que ganan menos de 22.268 pesos, a todos ellos lo planteamos que se equiparen con el salario mínimo nacional. En segundo lugar, se deja sin efecto el aumento de la edad jubilatoria a 65 y se vuelve a los 60. Por supuesto, el trabajador o la trabajadora que quiera trabajar más de los 60 lo va a poder hacer hasta la edad que quiera. Y por último, en uno de los temas más discutidos es la eliminación del régimen de AFAP, volviendo a un sistema único del Banco de Previsión Social como era antes del año 95. Estos son los 3 puntos principales. Nos encontramos con que hay un alto apoyo al aumento de las pasividades mínimas. Las encuestas están dando un 80% de gente a favor de ese aumento. Hay un 70%, según las últimas encuestas, que estaría a favor de volver a los 60 años de edad para la jubilación. Y donde está un poco más discutido es en cuanto a las AFAP, donde hay un 65% de la población que desconfía del sistema de AFAP. Nosotros creemos que está bien desconfiar porque es un sistema que se instaló y desde que se instaló desfinanció el Banco de Previsión Social, porque hay plata que antes iba para el Banco de Previsión Social y ahora va para las AFAP, y por otro lado no cumplió las promesas pagando jubilaciones a través de las AFAP. Como se sabe por el régimen actual, el BPS paga una parte y otra partecita la paga la AFAP. Yo tengo acá algunos números para ilustrar a los televidentes. Tenemos que hay 25.160 jubilados por el régimen de AFAP que cobran menos de 2.830 pesos. Entre este número de personas hay quienes cobran 70 pesos de jubilación, quienes cobran 140 pesos, quienes cobran 800 pesos. Hay 11.768 que cobran menos de 5.660 pesos. Hay 7.579 que cobran menos de 8.490 pesos. Entonces, es un régimen que prometió, los más veteranos se acordarán que en el 95 nos decían que íbamos a tener 2 jubilaciones con el nuevo régimen, y resulta que uno suma las 2 jubilaciones, entre comillas, y cobra menos que si el régimen volviera a ser el Banco de Previsión Social. ¿Cuál es la característica principal desde el punto de vista de los trabajadores? Que hay un pequeño sector de trabajadores que va a perder. Son unas 27.000 personas, todos los que ganan más de 256.821 pesos, todos ellos van a perder. ¿Por qué? Porque van a tener que aportar por el 100% de su sueldo como el conjunto de los trabajadores del Uruguay. En Uruguay hay casi 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que cobran 20 y aportan por 20, cobran 40, aportan por 40, cobran 50, aportan por 50, cobran 80, aportan por 80, pero los que ganan más de 256.000 pesos aportan hasta 126 al BPS, de 126 a 256 para su cuenta en la FAP correspondiente, y de ahí para arriba se quedan con la plata en el bolsillo. Es el caso, por ejemplo, del presidente de la República, que gana 1.037.000 pesos, él se ahorra 95.000 pesos por mes, solo de no tener que aportar al Banco de Previsión Social. Los senadores, diputados, intendentes, ministros que ganan más de 360.000 pesos se ahorran 16.000 pesos por mes. Si gana el plebiscito, eso desaparece y ese dinero va a ir al Banco de Previsión Social. Entonces, son un conjunto de elementos que mejoran la situación económica financiera del Banco de Previsión Social, y para el 95-96% de los trabajadores y trabajadoras va a implicar una jubilación que va a ser mejor que la que cobraría si se mantiene el régimen actual. Ahí está. Bueno, hoy se da un debate muy grande porque hay algunos sectores que apoyan, otros no al plebiscito, y eso también genera diferencias, ¿no? Por ejemplo, se habla del tema de económico, lo que puede impactar en la economía si se aplica esta reforma. ¿Qué tiene para decir al respecto? Sobre eso es importante destacar lo siguiente, porque mi cuñado de Libertad me decía,
pero no puede ser que no se pongan de acuerdo con los números. Claro. Y es una pregunta muy sensata, que cualquier uruguayo o uruguaya se lo haría con razón, pero los números son lo que son, no puede haber diferencia. ¿Dónde está el problema? ¿En qué supuestos jurídicos se tiene en cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos calculan que el costo de la reforma que nosotros pretendemos hacer tiene, por un lado, 1.037 millones de dólares. ¿Por qué? Porque calculan 497.000 jubilaciones y pensiones. Hablan de prestaciones. Nosotros hablamos de 308.000 personas, no de prestaciones. Entonces, en el caso nuestro, con el supuesto jurídico nuestro, son 460 millones de dólares. Hay más de 500 millones de dólares de diferencia. Si por otro lado tenés que se aumenta en el cálculo que hacen de la fórmula que nosotros planteamos en el plebiscito, calculan 230 millones de dólares de reliquidación de jubilados. Yo estoy en ese caso, yo estoy jubilado desde julio del 2016. Hace 8 años que estoy jubilado, como yo le digo a mi esposa, estoy recontra jubilado, con 8 años. Sin embargo, en los cálculos que hizo la Asesoría General del BPS, a mí me toman como que sigo afiliado a la ley 16.713, que es la ley de la SAFAP, cuando es notorio que yo estoy desde hace 8 años jubilado. Somos más de 40.000 que estamos en esa situación y por eso, al reliquidarle a 40.000 personas, se da una cifra de 200 y pico millones de dólares. Los números reales, que son indiscutibles, es que eliminada la SAFAP hay más de 1.460 millones de dólares que van a entrar al Banco de Previsión Social que hoy no entran. El año pasado a la SAFAP fueron 1.468 millones de dólares. En segundo lugar, la asistencia financiera que tuvo el BPS, es decir, la plata que necesitó de rentas generales para poder pagar las jubilaciones, fue de 490 millones de dólares. 1.460 es lo que se recaudan más que hoy está yendo para la FAP y que va para el Banco de Previsión Social. Va para el BPS. A eso le descontás los 490 que necesitaste de asistencia financiera el año pasado. Te quedan 1.000 millones de dólares. A eso le tenés que restar 460 millones de dólares, que es lo que ahora te va a costar aumentarle la jubilación y pensión a las 308.000 personas. Por lo tanto, queda una diferencia de casi 500 millones de dólares que el BPS va a dejar de precisar. Ellos dicen que por culpa del plebiscito no se va a poder mejorar la pobreza infantil. Nosotros lo que decimos es que con estos 500 millones de dólares que no se van a precisar, se pueden volcar perfectamente a atender lo que mal llaman la pobreza infantil, porque los niños no nacen ni pobres ni ricos, nacen en hogares pobres o en hogares ricos. Con ese dinero se puede solucionar el problema. Entonces tenemos que por el lado de los 308.000 jubilados y pensionistas que van a cobrar 22.268 pesos, estamos solucionando la pobreza en los más viejos. Y por el lado de los 500 millones de dólares que van a quedar disponibles, podemos prácticamente combatir la pobreza mal llamada infantil. ¿Qué candidato a la presidencia, sea del partido que sea, Orsi, Ojeda, Delgado, Manini, qué candidato a la presidencia está diciendo hoy que va a mejorar la vejez y que va a mejorar la infancia y además decir la plata sale de acá? Yo no conozco a ninguno que lo esté diciendo. Sin embargo, el plebiscito, con el voto del sí de la papeleta blanca, alcanzamos estos resultados. Otro tema que también de alguna forma genera cierta controversia es que quede en la Constitución, ¿no? Y que no se haga una ley. ¿Por qué esa idea de que ya quede allí refrendado en la Constitución de la República? Sí, ahí si se quiere repetimos la historia uruguaya. En el año 89, los más veteranos se acordarán, en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, los ajustes de pasividades no tenían ningún criterio con relación a la que cobraban los trabajadores en actividad. Un año le aumentaron un 14, otro año un 7, otro año un 8, otro un año un 6. Y un grupo de jubilados, casualmente del propio Partido Colorado, dijeron no, vamos a poner en la Constitución que no nos pueden ajustar menos que lo que ajusten los trabajadores en actividad. También en aquel año, 1989, le pido a los más veteranos que lo recuerden, se decía que eso iba a provocar una catástrofe económica, que la economía del país no iba a soportar ese aumento de las jubilaciones y pensiones. Sin embargo,
el 82% de la población acompañó la iniciativa y desde entonces hasta ahora se viene aplicando y no ha habido ninguna catástrofe. Entonces, somos el único país del mundo que tiene escrito en la Constitución las pasividades se ajustan en base al índice medio de salario de los trabajadores en actividad. Y bueno, si gana el plebiscito, capaz seamos el único país del mundo que diga los 60 años son los que se requieren para jubilarse. Ahí está. Otro tema importante también y que a veces no se habla es que se propone algo gradual, no es inmediato, sino que hay cierta gradualidad en la aplicación luego de derogar lo que es la reforma de la seguridad social. El tema de la ASAFAP es algo gradual, no es que se quita todo de una. Claro, pasan dos cosas. Por un lado, hoy hay 24.000 millones de dólares en la ASAFAP. En realidad no está la plata. Lo que hay son papeles, obligaciones, títulos, que equivalen a 24.000 millones de dólares. Lo que se establece en la papeleta es que esas inversiones van a pasar a un fideicomiso, que es un contrato entre el Banco de Previsión Social y una institución pública, como puede ser el Banco República, como puede ser la Corporación para el Desarrollo, como ya se hizo con la ley de cincuentones y se hizo hace unos pocos meses por la propia ley de los cuarentones que votó este gobierno. O sea, fideicomiso es algo bastante común en el Uruguay y ese fideicomiso se va a encargar de administrar los ahorros de los trabajadores y trabajadoras uruguayas con esta característica de que el BPS va a tener que crear una comisión para hacer un seguimiento de lo que llaman la trazabilidad de los aportes. Es decir, que con tu cédula tú puedas ver con el usuario que crees cuánto has aportado hasta ahora, cómo sigue tu relación laboral, cómo son los aportes que tuviste y los que estás teniendo, poder controlar. Eso está asegurado por el fideicomiso. Y luego, lo que está por definirse es el tiempo de eliminación de las ASAFAP. La papeleta dice que hay un plazo de hasta 2 años para que las ASAFAP se eliminen. Perfecto. Y eso deberá ser hecho por el nuevo Parlamento, sea del partido que sea, obviamente, ¿no? ¿Cómo ve el debate que se está dando, con este tema? A mí personalmente, que llevo unos cuantos años de esto, lo que me preocupa es la falta de seriedad en el manejo de los números. Que haya habido yo creo que algo premeditado de buscar criterios jurídicos para que los números dieran más de lo que tienen que dar, entonces poder decir de que hay una crisis económica y que hay una catástrofe y que esto es impagable, porque hay mucha gente que sensatamente dice, bueno, esto está bueno, pero capaz que se complica la realidad del país. Con razón uno podría pensar eso. Lamentablemente los números no son como ellos lo plantean y son como lo planteamos nosotros. Eso se puede ver. El miércoles se hace la presentación del documento público del movimiento en Montevideo y ahí va a estar todo el informe jurídico que respalda lo que nosotros estamos diciendo. Por otro lado, ha llamado la atención que aparecieron 111 integrantes del Frente Amplio que se autodefinen como académicos y economistas del Frente Amplio. Si uno mira los nombres, algunos están bastante lejos de la academia ya y son políticos profesionales, como es el caso de Javier Vergara, como es el caso de García. Aparece, o mejor dicho, reaparece una figura que estaba desaparecida, y felizmente desaparecida, como es el contador Fernando Caloya. Fernando Caloya, que fue procesado siendo presidente del Banco República. Está entre los firmantes. Que yo sepa, Caloya de Seguridad Social nunca supo nada. Pero entonces, ¿en qué coinciden ellos? En que ¿qué característica tiene el régimen actual? Que con los 24.000 millones de dólares que están en la ASAFAP, ese dinero se invierte en carreteras, en la industria forestal, se invierte, por ejemplo, en el barrio privado de La Taona, en Montevideo, se invierte en el aeropuerto de Carrasco, pero también se invierte en los gobiernos. Los gobiernos toman prestada plata de ese fondo, que es fondo de los trabajadores, de todos nosotros, y los gobiernos los usan para aplicarlo a determinados gastos que tienen los gobiernos. Y luego se pagan intereses a la ASAFAP
intereses que pagamos nosotros con impuestos. Entonces, la plata de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios que está girando de un lado para otro, y quienes terminan ganando son únicamente los dueños de las AFAP, que detrás de la cual está el capital financiero. Entonces, el problema de fondo está allí, es una cuestión de definir qué tipo de sociedad queremos. Por supuesto, en eso influye mucho qué partidos estén en el gobierno. Nosotros en ese tema no nos metemos. Este es un plebiscito de la gente, que cada uno vote el partido que mejor le parezca. Lo que planteamos es que vote la papeleta blanca del sí para habilitar que estos cambios y estas mejoras se puedan concretar. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Al contrario, creo que estamos más que satisfechos. Muy bien.